Revisaron sus notas, hermanos. ¿Qué aprendimos el miércoles pasado? ¿Por qué el Evangelio es importante para la membresía de la iglesia? Vimos, hermanos, tres cosas. ¿Quién me puede decir uno? El Evangelio produce el motivo correcto para servir. El Evangelio produce el motivo correcto para servir. El Evangelio vimos que es el combustible ¿de qué? Del compromiso cristiano, lo que nos hace mantenernos a nosotros activos y saludables como miembros de la iglesia, es un buen entendimiento del Evangelio. Por eso cada creyente debe recordarse y ser recordado del Evangelio cada día. No solamente una vez a la semana, no solamente una vez al mes, sino que cada día nosotros debemos ser recordados del Evangelio, porque ese es el combustible de nuestro compromiso cristiano. ¿Qué más, hermano, aprendimos? El Evangelio es importante, hermano, para la membresía de la iglesia, porque el Evangelio establece los requisitos para que una persona pueda ser miembro de la iglesia. El Evangelio establece cuáles son los parámetros que debemos de tener en cuenta a la hora de aceptar nuevos miembros en la iglesia. ¿Cuál es el llamado del Evangelio, hermano? Arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Uno de los aspectos o parámetros importantes para nosotros aceptar nuevos miembros de la iglesia es que esa persona debe dar testimonio de que ha muerto con Cristo y ha resucitado en una nueva vida. Amén, hermanos. Pero también aprendimos que el Evangelio es el combustible, hermanos, de nuestra adoración. Lo que nos hace adorar a Dios con gozo son las verdades eternas del Evangelio. Es recordar que Cristo murió por nuestro pecado, que en Cristo nuestro pecado fue perdonado, que en Cristo hemos sido aceptados por Dios, y esa verdad genera un corazón, hermano, adorador delante de Dios. Esta noche vamos a estar considerando cómo el Evangelio informa la misión de la iglesia. Y hemos titulado el estudio esta noche: a toda tribu y nación, el Evangelio y la misión de la iglesia. Y es por eso, hermano, que he querido comenzar en esta noche leyendo Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Ese es el pasaje en el cual nosotros, el cual consideramos también el domingo. Y aunque lo consideramos el domingo, lo vamos a considerar nuevamente esta noche, no voy a predicar el mensaje que predicó el domingo. Simplemente quiero, a la luz de este pasaje, enseñarles cómo la verdad del Evangelio informa y promueve la misión de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo de personas que viven en una misión. Lo voy a repetir nuevamente. Y esta es la verdad que yo quiero que usted se lleve grabado a casa esta noche. La iglesia es un cuerpo de personas que han unido sus vidas a Cristo y en consecuencia viven en una misión. La iglesia vive en una misión. Y de esa misión, hermano, vamos a estar hablando esta noche. Yo quiero que tú mires conmigo el versículo 6 nuevamente. Dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Generalmente, hermanos, cuando los creyentes pensamos en la misión de la iglesia, generalmente siempre pensamos, o lo primero que viene a nuestra mente es Mateo capítulo 28. Si yo te preguntara a ti, hermano, ¿cuál es la misión de la iglesia?, ¿qué tú responderías? Ir y predicar el evangelio. Pero el problema es que muchas veces nosotros desconectamos el evangelio de la misión de la iglesia. Y y perdemos de vista específicamente cómo el evangelio informa la manera en la que nosotros hacemos misión como iglesia. Nosotros existimos como iglesia para llevar a cabo
una misión que Dios nos ha encomendado, y esa misión es precisamente predicar el Evangelio a toda criatura que Dios traiga a nuestras vidas. Y esa misión está relacionada estrechamente con la verdad del Evangelio, o con las verdades del Evangelio. Lo primero que quiero que ver con ustedes esta noche es esto. El Evangelio, hermano, de Jesucristo informa la misión de la iglesia, porque el Evangelio, hermano, establece la urgencia de la misión de la iglesia. El Evangelio establece la urgencia de la misión de la iglesia. Hermanos, una vez más, ¿se acuerda cuando hablamos el miércoles pasado, que el Evangelio es el combustible de qué? Del compromiso cristiano. El compromiso cristiano a servir, y el compromiso cristiano a qué? A predicar el Evangelio. Y la razón por la cual menciono nuevamente esto es porque, como vamos a estar considerando esta noche, vamos a estar mirando en este pasaje, la razón por la cual nosotros como iglesia hemos perdido el sentido de urgencia de ir a predicar el Evangelio, no es porque, como decimos siempre, no es porque no tenemos tiempo o porque estamos muy ocupados, sino porque hemos perdido de vista las verdades fundamentales del Evangelio, y hemos perdido de vista, hermanos, las implicaciones del Evangelio. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros como iglesia, no solamente la nuestra, sino la iglesia en general, es que los miembros de la iglesia de hoy han asumido el Evangelio. Y pensamos en el Evangelio como algo, como un mensaje que oímos. Pensamos en el Evangelio como el ABC de la vida cristiana. Ya lo oí una vez, ya no necesito oírlo más. Eso es solamente para los inconversos. Y poco a poco nos involucramos en este estilo de vida, que venimos a la iglesia el domingo, venimos a la iglesia los miércoles, oramos en la casa, leemos la escritura en la casa, ayudamos a aquellos que están necesitados. Y poco a poco, hermano, vamos perdiendo de vista el Evangelio, las implicaciones del Evangelio, y como consecuencia perdemos la urgencia de llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia. Y esa misión es hacer a Cristo famoso en la tierra. Dios te salvó para que por medio de ti el nombre de Cristo sea exaltado entre las naciones. Cuando yo entiendo el Evangelio, y cuando yo soy recordado regularmente por el Evangelio, soy recordado del hecho de que yo fui salvo. Y fui hecho salvo, fui hecho libre en Cristo con un propósito: ir y hacer a Cristo famoso entre las naciones. Ahora, yo creo que tú mires este sentido de urgencia en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Dice el texto, hermano: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio, ¿qué cosa? Eterno. Usted se recuerda que cuando consideramos este pasaje el domingo, ¿por qué Juan llama el evangelio un evangelio eterno? Considerábamos, hermanos, que una de las razones por las cuales Juan llama el evangelio un evangelio eterno, lo describe de esta manera, es porque las implicaciones de oír y rechazar este evangelio es eterno. Tiene consecuencias eternas. Pero no solamente tiene consecuencias eternas, sino que también las promesas del evangelio son eternas. Cuando el Señor nos salva y nos da vida, esa vida es eterna. Nosotros, hermanos, cuando tenemos conciencia de esa verdad y vemos, hermanos, que alrededor de nosotros hay hombres, mujeres, niños que van camino al infierno y que van camino a una eternidad bajo justa condenación,
Cuando yo entiendo las implicaciones eternas del Evangelio, hermano, eso va a producir en mí urgencia para ir y predicar el Evangelio. La razón, una vez más, la razón por la cual no tenemos ese sentido de urgencia es precisamente, hermano, porque hemos asumido el Evangelio y eso ha producido que nos acomodemos en este estilo de vida que simplemente voy a la iglesia el domingo, escucho el mensaje, hago algunas buenas obras y es suficiente. Y yo quiero, hermano, que usted recuerde esto esta noche. Una de las razones por la cual tú necesitas ser recordado del Evangelio regularmente, diariamente, una de las tantas razones por las cuales el Evangelio es tu mayor necesidad, no solamente porque informa tu relación con Dios, sino porque el Evangelio establece la urgencia con la cual tú y yo debemos llevar a cabo nuestra misión. Hay almas alrededor de nosotros que van camino al infierno eterno. Yo quiero que tú mires por un momento, una vez más, el lenguaje que usa Juan y por el Espíritu Santo para hablar del infierno, aquí mismo en este capítulo. Dice el texto, mira el versículo, vamos a saltar por un momento, al versículo 11. ¿Quién no quiere leer, hermanos? El 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la vez que a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Fíjate, hermano, como dice este pasaje de la Escritura. Y el humo, y quiero hacer énfasis en algunas expresiones que están en este versículo. Y el humo de su tormento asciende, ¿cómo? ¿Cómo dice el texto? Por los siglos de los siglos. Está hablando, hermano, de la naturaleza eterna del infierno. Dice el texto, hermano, y el humo y no quiero que esperen esta palabra, el humo de su tormento. Porque todos aquellos que van al infierno y que han ido al infierno y que irán al infierno, hermano, vivirán una eternidad bajo tormento. Y dice que este tormento, ¿qué tiempo dura? Por los siglos de los siglos. Y mira cómo sigue diciendo Juan. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. Hermanos, este tormento no es solamente que es eterno, sino que este tormento también es constante. Yo creo que tú mires la vida de este lado de la eternidad a la luz de este versículo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no pensamos que vivimos vidas difíciles aquí? ¿Cómo? Todos los días. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. O muchas veces nosotros nos quejamos porque sufrimos enfermedades temporales. O pasamos por crisis en nuestras vidas. Pero una de las cosas que tienen en común todas nuestras aflicciones de este lado de la eternidad, ¿qué es? Que son temporales. Todas tus aflicciones juntas. Vamos a suponer que usted viva 100 años en este mundo. Y desde el día 1 de tu vida, desde el día en que naciste, hasta el día en que te moriste, viviste esos 100 años sufriendo en este mundo. Sufriendo al punto de que no hubo un solo momento de solaz, de reposo. Hermanos, eso es nada en comparación con vivir una eternidad bajo la ira de Dios. Ese día no va a haber misericordia.
ese día no va a haber compasión. Ese día no va a haber amor. Ese día no va a haber una segunda oportunidad. Todos aquellos que van al infierno van a pasar una eternidad bajo el tormento de la ira de Dios, de la ira de Cristo. Y cuando estoy hablando de las personas que van al infierno, estoy hablando de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, de tus nietas, de tus sobrinos, de tus primos, de tus compañeros de trabajo que no tienen a Cristo. Y es por eso que nosotros, cuando nosotros meditamos en las implicaciones eternas que tiene el Evangelio, eso va a despertar en ti urgencia de ir y predicarle el Evangelio, no solamente a tu tío, a tu prima, a tu familiar, a tus hijos, sino a toda persona que Dios pone, que Dios trae a tu vida. Hermanos, y es por eso que nosotros en nuestra iglesia hacemos tanto énfasis en la urgencia de nosotros predicar el Evangelio a nuestros hijos. Yo quiero que tú pienses por un momento en tu hijo y en tu hija en esta noche. Domingo tras domingo vienen a la iglesia. Pero nosotros fallamos muchas veces en dar el Evangelio de lunes a viernes o de lunes a sábado, y fallamos en modelar el Evangelio para ellos. Y cooperamos en que ellos le den prioridad a tantas cosas que Babilonia ofrece. Y una vez más, hermano, yo no estoy, siempre que hablamos de este tema, me gusta aclarar, yo no estoy diciendo que el deporte es malo, yo no estoy diciendo que hacer otras actividades es malo, no. En hacer deporte o en hacer otras actividades extracurriculares no hay nada de malo, pero fíjate cómo vivimos nosotros. Siempre tenemos algo que hacer. Nuestros hijos siempre tienen algo que hacer. Si no es en la escuela, cuando salen de la escuela tienen una serie de actividades, deporte o cualquier otro tipo de actividad. Y nosotros muchas veces cooperamos en crear ese sentido de prioridad en ellos con relación a estas cosas. Sí, es importante que juegues deporte o que hagas deporte, es importante que hagas esto o hagas esto o lo otro. Sin embargo, perdemos de vista, hermano, que Dios te ha dado a tu hijo y a tu hija, y Dios te ha dado una responsabilidad: predicarle el Evangelio con urgencia. Porque sentados en la iglesia van camino al infierno. Y es por eso que nosotros debemos de recordarnos unos a otros que Cristo, la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, en nuestro lugar, fue para que por medio de Él nosotros podamos disfrutar de comunión con Dios, podamos tener vida eterna, podamos tener perdón de pecados. Y esa es la mayor necesidad de tus hijos. Lo que tu hijo más necesita es que tú continuamente, hermano, le prediques el Evangelio. Pero no solamente eso, sino que también ellos necesitan que tú le modeles la urgencia de oír este Evangelio. Hermanos, cuando tú entiendes las implicaciones eternas del Evangelio, por las cuales Juan las llama eternas, tú vas no solamente a predicarle el Evangelio a tus hijos, sino que también vas a modelarle a tus hijos cuál es la urgencia con la cual ellos deben de escuchar este mensaje. Hermanos, y esto que voy a decir ahora quiero decirlo con mucha cautela, porque no quiero que nos vayamos tampoco al extremo del legalismo. Pero hermanos, cuando nosotros hacemos el hábito de faltar o de descuidar la congregación de los santos,
de congregarme, cuando mi hijo ve que para mí es muy fácil dejar de venir a la iglesia. Y yo sé que la iglesia, mi iglesia local se reúne miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, y para mí es fácil dejar de ir a la iglesia por cualquier motivo, por el simple motivo, hermano, de que estoy cansado de ir. ¿Cuál es el mensaje que estoy transmitiendo? Que no es importante. No hay urgencia de escuchar esa palabra. Pero cuando tú entiendes el Evangelio y entiendes sus implicaciones eternas, tú vas a modelar esta urgencia, porque tú le vas a modelar a tus hijos que si tú estás cansado y hay muchas cosas que tú quisieras hacer, pero es urgente que nos congreguemos porque necesitamos una vez más escuchar el Evangelio. Ellos necesitan escuchar nuevamente el Evangelio. Es urgente. Y siempre me gusta poner un ejemplo para ilustrar este punto. Hermanos, vamos a pensar por un momento que por 6 meses has planificado un viaje a Italia. ¿Dónde tú quisieras ir? ¿Cuál es el lugar que tú quisieras ir a vacacionar? Que tú dirías, wow, quisiera un día ir a Italia o a cualquier lugar. ¿Qué lugar sería ese? Jessica. Jamaica. Gonzalo, hermano, ¿qué lugar le gustaría? Ni he pensado, no sé. Bueno, vamos a decir que Hawái. Y por 6 meses usted está planificando su viaje a Hawái o a Jamaica o Italia. O sencillamente por 1 año, 2 años está planificando y preparando tu viaje de regreso de visita a tu país. Después de tantos años sin poder ir a tu país, se te abre la oportunidad y puedes ir y empiezas a programar, a soñar acerca de ese viaje. Y llega el día que tienes que salir que llegue el vuelo para ese lugar. Y el vuelo sale. ¿Cómo tú te sentiste el día anterior? Excited, ¿verdad? Me voy mañana para Hawái, Guatemala, Jamaica, lo que sea, Italia. Hermanos, y esa noche, a las 12 de la noche, tu esposo o tu esposa o tu hijo tiene una apendicitis. Se le revienta la apéndice. ¿Qué usted hace? Don't worry. Usted le dice eso. No te preocupes. Tómate unas pastillitas que mañana nos vamos ¿para dónde? A Hawái, o para Guatemala, o para Jamaica. ¿Decimos eso, hermano? No. ¿Qué hacemos? Lo llevamos para el hospital y en ese momento usted sabe lo que usted se ha pasado planificando por meses quizás o quizás por años, y lo que usted ha estado anhelando por años, en ese momento viene a ser ¿qué cosa? Secundario, porque usted entiende que la vida de tu hijo o de tu hija corre peligro. Y usted dice, no importa, voy a perder el vuelo, voy a perder la oportunidad, voy a perder quizás el dinero del pasaje, pero yo tengo que ir a llevar a mi hijo o a mi hija a la urgencia. Porque usted entiende que de eso depende la vida de tu hijo. ¿Cuánto más con el alma de tu hijo? Cuando tú entiendes que la salvación de su alma depende, que su eternidad depende de su respuesta al Evangelio, cuando usted entiende que el Evangelio tiene implicaciones eternas y que Dios ha decidido en su santa voluntad y soberanía salvar al hombre a través de la predicación del Evangelio, usted va con urgencia a priorizar la reunión de los santos, porque usted sabe que la vida, el alma, la eternidad de su hijo o de su familia corre peligro. Y eso, hermano, ese sentido de urgencia es renovado
cuando entendemos las implicaciones eternas del Evangelio. Cuando tú ves a tu compañero de trabajo o tu vecino que va camino al infierno, tú entiendes que tú necesitas con urgencia ir y predicarle, porque el Evangelio tiene consecuencias eternas. El Evangelio no es como un caramelo, que si quieres te lo tomas, y si no quieres no te lo tomas. Si te lo comes, bien, y si no te lo comes, no pasa nada. Escuchar este Evangelio y rechazarlo, o fallar en escuchar este Evangelio y responder adecuadamente a él, tiene consecuencias eternas. Por eso Juan en Apocalipsis capítulo 14 dice en el verso 6 que él vio volar a este ángel en medio con un evangelio eterno. No solamente porque su mensaje es atemporal, sino también porque su mensaje tiene implicaciones eternas. Estas buenas nuevas tienen implicaciones eternas, y eso renueva la urgencia de ir y predicar. Ahora yo tengo una pregunta esta noche, creyente, cristiano: ¿cuán urgente es para ti llevar a cabo esta misión? Generalmente ponemos en pantalla que la misión de nuestra iglesia, incluso tenemos ahí en una pancarta en la parte de atrás de la iglesia, del templo: existimos para hacer discípulos. Esa es la misión de nuestra iglesia, hacer discípulos. ¿Cuán urgente es esto para ti? ¿Cuándo fue la última vez que dispusiste tu vida, tu corazón para ir y predicar el Evangelio a alguien que va camino al infierno? Y una vez más, hermano, predicar el Evangelio no es invitar a una persona a la iglesia. Predicar el Evangelio es anunciarle a esa persona no solamente que va camino al infierno. Predicar el Evangelio es principalmente anunciar a una persona que debido a su pecado, el Hijo de Dios, santo, descendió del cielo, tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario, murió por nosotros para que por medio de él pudiéramos tener vida eterna y perdón de pecado. Esa es la noticia más excelente que usted le puede comunicar a una persona. Y debemos hacerlo con urgencia. Hermanos, esto es tan urgente que predicar el Evangelio a una persona es más importante que tu propia comodidad. Predicar el Evangelio a una persona es más importante que tu sentido de valor. Muchas veces decimos, hermano, el temor a los hombres muchas veces es un impedimento para predicar el Evangelio. Decimos, no, es que me da pena. Y si me rechazan, o si se burlan de mí, o sencillamente no tengo tiempo para ir y predicar el Evangelio. Y vemos pasivamente cómo delante de nosotros van hombres y mujeres camino al infierno. Y hemos olvidado que Dios nos encomendó a nosotros un mensaje por el cual Dios salva pecadores. Hermanos, pero Dios también nos va a pedir cuenta a nosotros por lo que hemos hecho con este mensaje. Y de eso también se desprende la urgencia de nuestra misión. ¿Qué estás haciendo con la misión que Dios te ha encomendado? ¿La estás llevando a cabo con urgencia? En segundo lugar, hermanos, yo quiero que tú consideres esta noche que el Evangelio establece el medio para llevar a cabo la misión de la iglesia. El Evangelio, hermanos, informa la misión de la iglesia, porque el Evangelio establece el medio para llevar a cabo la misión de la iglesia. Yo creo que tú mires el versículo 6 nuevamente. Dice que el ángel, que él vio volando en medio del cielo, tenía, ¿qué cosa? Un evangelio eterno.
¿Para qué? Para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, hace un momento mencionábamos que Dios en su sabiduría ha designado un medio para salvar. ¿Cuál es ese medio? La predicación del Evangelio. Dice que este ángel tenía un evangelio, y este evangelio se le fue, hermano, confiado, se le fue dado a este ángel con un propósito de que este ángel fuera y anunciara el evangelio a los moradores de la tierra. De la misma manera, Dios nos ha encomendado un mensaje a nosotros, el mensaje del evangelio eterno, para que nosotros vayamos y lo anunciemos. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros, hermanos? Porque muchas veces, usted va a encontrar y se va a dar cuenta que hay, en ocasiones con buena intención, con muy buena intención, nosotros empezamos a utilizar métodos que son métodos culturales para llevar a cabo la misión de la iglesia y llevar a cabo la misión del evangelio. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en muchas iglesias, por ejemplo, hoy se hacen dramas, o no sé cómo le dicen a algunos de ustedes. Sí saben lo que son dramas, ¿verdad? Plays que se hacen de Navidad, especialmente se hacen en Navidad o en Semana Santa. Y la justificación o la motivación es para que los niños y los adultos puedan entender con más claridad el evangelio. Es que la gente hoy no quiere escuchar. No van a venir a sentarse a escuchar una hora de predicación porque es aburrido para ellos. Pero si hacemos un drama o una representación, va a ser más fácil que ellos vengan y escuchen y se salven. Hermanos, Dios no salva a nadie por medio de dramas. A nadie. Nunca lo ha salvado. Nunca salvará a nadie por medio de un drama. O por medio de cualquier alternativa. Los dramas en la iglesia, o cualquier alternativa que nosotros usemos para comunicar el evangelio, que no sea la predicación del evangelio, son alternativas que son contrarias a la escritura. Y la iglesia, a la hora de llevar a cabo su misión, debe entender que la naturaleza misma del evangelio promueve, establece cuál es el medio por el cual nosotros vamos a llevar esta misión. ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? A través de la predicación fiel y urgente del mensaje del evangelio. Voy a poner otro ejemplo. Todas las obras sociales que una iglesia puede hacer. Por ejemplo, si tenemos banco de comidas en nuestra iglesia, o ayudamos a los pobres, ¿eso es bueno o es malo, hermano? Es bueno. Y es una parte de cuando nosotros vemos el ministerio terrenal de Cristo, por ejemplo, habían dos cosas que Jesucristo hizo fundamentalmente durante su ministerio terrenal. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Sanar a los enfermos y predicar el evangelio. Él sanó enfermos, él alimentó a hambrientos. Sin embargo, la mayor parte del ministerio de Jesucristo redondaba alrededor de ¿qué? De la predicación del evangelio. De manera que eso informa la manera en que la iglesia lleva a cabo su misión. Podemos tener banco de comidas, es bueno. Podemos ayudar a los pobres, podemos darle alimento a los pobres, podemos ayudar al necesitado, podemos darle ray a los que no tienen ray, podemos ayudar con dinero para pagar un bill al que no tiene, para que no le corten la corriente. Todo eso es bueno. Pero esa no es la manera fundamental de llevar a cabo la misión de la iglesia. Si hacemos todo eso y fallamos en predicar el evangelio,
nosotros no estamos llevando fielmente nuestra misión. Porque el Evangelio, la naturaleza misma del Evangelio, establece el medio para llevar a cabo la misión. Y cuando digo, hermano, que la naturaleza misma del Evangelio establece el medio para llevar a cabo la misión, a lo que me estoy refiriendo es esto. Y usted lo ha escuchado muchas veces en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que significa Evangelio? La palabra Evangelio. Buenas nuevas. En español moderno significa buenas noticias. ¿Las noticias para qué son? Para comunicarles. Generalmente las personas ven Univisión, lo que ven Univisión, ¿para qué lo ven? ¿Para oír qué cosa? Las noticias. Muy malas que la dan muchas veces y no son fidedignas, torcidas, pero ya es otro punto aparte. Pero la gente ve el noticiero ¿para qué? Para oír noticias, porque las noticias, la naturaleza misma de la noticia, ¿qué cosa? Es para ser comunicado. El Evangelio se transmite a través de la proclamación de esa noticia. ¿Cuál noticia? Que Cristo murió por tu pecado. Cristo murió por tu pecado. Y eso es lo que usted necesita oír todos los días. Quizás la noticia que más nos alegraría a nosotros recibir hoy es: te ganaste la lotería, o te ganaste una casa, o ya te va a pagar tu deuda de tarjeta de crédito. Qué buena noticia esa, pero esa no es la mejor noticia que tú puedes escuchar. La mejor noticia que tú puedes escuchar es que usted, siendo pecador, siendo pecadora, yendo en camino al infierno, sin poderte salvar a ti mismo, viviendo en una miseria espiritual terrible y sin esperanza, Dios te vio en tu miseria, envió a su único hijo que ocupó tu lugar en la vida y en la muerte, fue crucificado en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Él bebió del vino puro de la ira de Dios en tu lugar. Fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso. Esa es la mejor noticia que usted puede escuchar. Y como usted responde a esa noticia, tu respuesta a esa noticia determina tu eternidad. Ahora bien, hermanos, por eso es que nosotros debemos, como iglesia, en todo lo que nosotros hacemos, debemos de predicar el Evangelio. Es por eso que en nuestra iglesia, por ejemplo, toda actividad, si celebramos un cumpleaños, ¿qué hacemos, hermano? Predicamos el Evangelio. Si tenemos compañerismo, predicamos el Evangelio. Porque esa es la manera de nosotros, en todo lo que nosotros hacemos, de todos, y quiero que piensen esto por un momento, hermano, debido precisamente a la urgencia de nuestra misión, de predicar el Evangelio y hacer a Cristo famoso, todas las actividades que nosotros hacemos como iglesia, dentro del templo y fuera del templo, necesitan ser vehículos a través de los cuales la iglesia lleva a cabo su misión. Y para llevar a cabo nuestra misión a través de estos vehículos, hermanos, no podemos olvidar que en todo lo que hacemos debemos de predicar el Evangelio, proclamarnos unos a otros el Evangelio, recordarnos el Evangelio, hermanos, porque esa es la manera de llevar a cabo la misión de la iglesia. Mira conmigo, hermano, por un momento, haz una pausa ahí en Apocalipsis, va una marca, y vamos a ir a este pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Mateo capítulo 18. Evangelio según Mateo capítulo 28. Mateo 28. ¿Todos lo tienen, hermanos? 28, Mateo 28. Y vamos a leer el versículo 19 y 20. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Qué no quiere leer? Verso 19 y 20.
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano. Esto es un texto que todos nosotros conocemos, hermano, y quiero leerlo nuevamente. Dice, y mira el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Y pues, y hacer discípulos. El hacer discípulos, hermano, es fundamentalmente la misión de la iglesia. Y la manera fundamental en la que nosotros lo hacemos es a través de la comunicación constante y fiel de este mensaje. El discipulado cristiano toma, hermano, una vida. Y dice la Biblia, hermano, que es lo que debemos comunicar. Dice en el verso 19, dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20, como dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Discipulado es una vida de enseñanza y aprendizaje. Hermano, enseñanza y aprendizaje del Evangelio. Nunca, nunca, nunca debemos de olvidar esta verdad. Mira conmigo, hermano, 2 Timoteo capítulo 4. Vamos todos a 2 Timoteo capítulo 4. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Quiero leer algunos versículos con ustedes. Según Timoteo capítulo 4, dice, hermano, el verso 1, de esta manera: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica, ¿qué cosa? La palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Hermanos, mira las palabras que Pablo usa aquí. Él le dice, yo te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Hermano, mira la urgencia de la visión aquí. Dice, yo te encargo solemnemente. Dice el texto, hermano, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Hermanos, lo que está diciendo, yo te encargo solemnemente delante de Dios. O sea, Dios es testigo de esta misión, de este encargo que te estoy dando. Dice, hermano, delante de Dios y de Cristo Jesús. Y mira la urgencia, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué debes hacer? Predica la palabra. Y mira una vez más la urgencia con la cual debemos hacerlo. Predica la palabra una vez, si tienes tiempo. Predica la palabra si te escuchan. ¿Es eso lo que dice el texto, hermano? Mira el texto. ¿Qué es lo que dice? Predica la palabra si te escuchan. O si son nice contigo. Predica la palabra si están interesados en saber de mí. No, dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, el Evangelio establece el medio para llevar a cabo la misión de la iglesia. Dios nos ha encomendado un mensaje y Él nos ha encomendado la manera de transmitir ese mensaje. ¿Cuál es la manera? La fiel
proclamación del Evangelio. De la misma manera que al ángel se le encomendó este mensaje para anunciarlo a los moradores de la tierra, Dios te ha encomendado un mensaje a ti para que vayas y lo comuniques a los moradores de la tierra que están alrededor tuyo. Y debes hacerlo con urgencia, porque Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos por medio de Cristo. Predica, 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 tiempo y fuera de tiempo. Tú eres salvo, Dios te salvó para que por medio de ti muchas otras personas también puedan escuchar el Evangelio. Vamos a buscar otro texto de la Biblia porque quiero que lo veas en la escritura. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Y vamos a leer, hermano, desde el verso 68 al 74. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie. Lucas capítulo 1, versos 68 al 74. Lucas? Yeah, 68 to 74. Luke chapter 1, 68 to 74. ¿Quién lo tiene, hermano? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un pueblo de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Amén. Hermano, yo creo que tú marques ese texto en tu Biblia, específicamente el verso 74. Especially el verso 74. Concedernos que. Mira, hermanos, el verso, vamos a leer por un momento, el verso 68 y el verso 74. Let's read verse 68 and after that, let's read verse 74. Dice el verso 68, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha ¿qué? Visitado y ha efectuado redención. ¿Para quién? Para su pueblo. Verso 69, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. ¿Para qué hizo Dios esto, hermano? El verso 74 dice, para concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, hagamos ¿qué cosa? Les sirvamos sin temor. So, Dios te salvó y efectuó redención en Cristo. Dios nos visitó en Cristo y nos salvó de la mano de nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Satanás, la ira de Dios y el poder de nuestro pecado. Nos salvó, nos redimió, para que ahora nosotros, ¿qué hagamos? Le sirvamos sin temor. Y parte de servir a Dios, hermano, es llevando a cabo la misión que nos ha encomendado: ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio con urgencia y con fidelidad. Amén, hermanos. Por último, hermano, quiero que veas una tercera razón por la cual el Evangelio informa la misión y la manera en que la iglesia hace su misión, hermano. En tercer lugar, el Evangelio define el alcance de la misión de la iglesia. Mira, vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer nuevamente el versículo 6. ¿Quién no quiere leer, hermano?
Apocalipsis 14:6. Y volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio negro para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Dice, hermano, una vez más, quiero enfatizar, como mencionábamos el domingo, que dice para anunciarlo a los que moran en la tierra. Y fíjate cómo dice el texto, hermano, como Juan, por el Espíritu Santo, aclara. Dice, a toda nación, tribu, lengua, ¿y qué? Y pueblo. Hermanos, este texto o esta parte de este pasaje se explica a sí mismo, y obviamente de la misma manera, hermano, que le fue encomendado este evangelio para ser predicado a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. De esa misma manera Dios nos ha encomendado a nosotros una misión. ¿Y cuál es esa misión? Ir y proclamar este evangelio eterno a todas las naciones. Y Juan establece pueblo, a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Hermanos, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero usted va a encontrar que dice Juan, y yo vi una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, vestida con ropa blanca delante del Cordero y con palmas en sus manos. Dios, el propósito de Dios es salvar y rescatar, redimir a gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio. Yo quiero que tú pienses en esto por un momento. Si el propósito de Dios, y sabemos que es ese propósito de Dios por lo que Juan ve en Apocalipsis y por lo que vemos en toda la Biblia, porque en el Salmo 2, se recuerda el Salmo 2 con el cual comenzamos el servicio, dice la Biblia, hermano, que Dios le hizo una promesa a su Hijo. ¿Cuál fue esa promesa que Dios el Padre le hizo a su Hijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El propósito de Dios es salvar por medio de la proclamación fiel y urgente del evangelio a gente de toda tribu, lengua y nación. Si esa es la visión de Dios o el propósito de Dios a través del evangelio, esa debe ser, hermano, el enfoque de la iglesia al llevar a cabo su misión. Predicar el evangelio ¿a quién? A toda persona. Aquellos que hablan nuestro propio lenguaje y aquellos que no hablan nuestro lenguaje. Aquellos que hablan nuestro idioma y que no hablan nuestro idioma. Nosotros debemos predicar el evangelio, hermanos, a mexicanos, a guatemaltecos, a cubanos, a americanos, a los que hablan español, a los que hablan inglés, a los que hablan, hermano, quiché, a los que hablan patuá, cualquier idioma. Nosotros debemos de ir y predicar el evangelio, porque independientemente del idioma que hablen, son almas que necesitan a Cristo. Y el propósito de Dios es llevar este evangelio a toda tribu, lengua y nación. Es por eso que cada iglesia, en una ocasión escuchamos a un pastor decir algo que quedó en mi mente y es mucha verdad. Y él decía, toda iglesia cristiana debe de reflejar la manera en que está compuesta su comunidad. Si nosotros tenemos nuestra comunidad americana, los americanos tenemos que predicar el evangelio. Y la iglesia tiene que invertir en recursos que hagan posible que entre nosotros, los americanos, también escuchen el evangelio. Tenemos que invertir en recursos que hagan posible que personas que hablen quiché, por ejemplo, solamente escuchen en quiché el mensaje del evangelio. Nosotros no podemos decir, hermanos, nosotros hablamos español. Si los americanos que vayan para la iglesia americana, no es contrario a la misión de la iglesia, porque el propósito de Dios, una vez más, ¿cuál es? Salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Y Dios nos ha encomendado esa misión a nosotros también. Por eso la iglesia debe invertir
generosamente, hermano, en apoyar y sostener misioneros en otras partes del mundo, no solamente en Dallas. En Japón, en el Medio Oriente, donde quiera que podamos, hermano, nosotros cooperar con otros misioneros y ayudarlos para que lleven este mensaje eterno. La iglesia, esa es la prioridad de la iglesia. Porque el Evangelio define el alcance de nuestra misión. Pero, hermano, que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a hacer misión, porque recuerde, como dijimos al principio, la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que han sido salvos para vivir en una misión. Y esa misión es comunicar este Evangelio eterno a toda tribu, lengua y nación a través de la predicación. Hermano. Es de las naciones como, por eso una nación como los coreanos, norteños, North Korea, pero no inviten a nadie que predique el evangelio. ¿Qué va a pasar con las naciones? Hermanos, Ahí lo matan a uno por ser un cristiano, por empezar a predicar la palabra. ¿Qué va a hacer el Señor con esas naciones? Hermanos, con esas naciones, a la luz de lo que, incluso a la luz de lo que hemos aprendido esta noche, nosotros vamos a asegurar que Dios va a usar, va a abrir puertas para que a ellos también les sea predicado el Evangelio. Porque ellos también están incluidos en toda tribu, lengua y nación. Los norcoreanos necesitan el Evangelio. De hecho, la iglesia en Norcorea es una iglesia vibrante. Precisamente por lo que usted decía, ellos entienden la urgencia y la prioridad del Evangelio, y ellos entienden la urgencia de reunirse. Hermano, ellos entienden, y qué bueno que usted puso ese ejemplo, porque la iglesia de Norcorea entiende tan claramente la urgencia de predicar el Evangelio y de escuchar el Evangelio, que ellos están dispuestos a arriesgar su vida por tal de congregarse. Usted se puede imaginar, hermano, que para muchos, no solamente en Norcorea, en el Medio Oriente también, usted se percata, o usted ha pensado en el hecho de que para muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo, ir a la iglesia, congregarse con el pueblo de Dios el día del Señor implica que a lo mejor tú saliste de tu casa y no vas a volver a tu casa, porque te van a asesinar o te van a meter preso o cualquier otra cosa puede pasar. Y ellos están dispuestos a hacer eso, de darle un abrazo, un beso a sus hijos o a su esposo inconverso o a su mamá inconversa y salir a la iglesia sabiendo que quizás no va a regresar, porque ellos entienden la prioridad y la urgencia de proclamar el Evangelio y de, hermano, escuchar el Evangelio. Que Dios tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos a la belleza, no solamente a la belleza del Evangelio, sino también a la urgencia del Evangelio, de predicar el Evangelio y de escuchar el Evangelio, hermano. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder vivir en nuestra misión de llevar a cabo este propósito. Hermanos, es por eso que nosotros como iglesia tenemos que pensar cómo nosotros hacemos esta misión, no solamente en Dallas, sino en otras partes del mundo. Cómo podemos ayudar a otros misioneros, cómo podemos ayudar a otros pastores que están en otras partes del mundo para que ellos continúen llevando a cabo esta misión. Mientras nosotros con urgencia llevamos a cabo nuestra misión aquí en Dallas. Por último, hermano, el Evangelio define la misión o más bien la motivación de la iglesia, de la misión de la iglesia. Aquí vamos a añadir una palabra, hermano. El Evangelio define la motivación de la misión de la iglesia. Me faltó la palabra motivación ahí. El Evangelio define la motivación de la misión de la iglesia. ¿Y a qué me refiero, hermano? ¿Cuál es nuestra motivación para ir y predicar? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra motivación que nos hace sacrificar no solamente nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestros planes, nuestro dinero, para que otras personas escuchen el Evangelio? ¿Cuál es la motivación? Hermano, la motivación para hacerlo lo produce el Evangelio.
¿Y cuál es esa motivación, hermano? La motivación nunca es que la iglesia tenga más miembros. La motivación nunca es que lleguemos a ser una mega iglesia, o que lleguemos a ser conocidos por ser una iglesia que planta otras iglesias para que la gente vea, los que nos rodean vean cuán intencionales somos nosotros en predicar el Evangelio. Esa no es nuestra motivación. ¿Sabe cuál es la motivación correcta para predicar el Evangelio, hermano? Míralo en el texto. Mira Apocalipsis capítulo 14 y mira, hermanos, el verso 6, en el verso 7 dice: y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como nosotros aprendimos el domingo pasado, en este versículo nosotros encontramos más de cosas, el llamado al arrepentimiento. Porque como veíamos también en el capítulo 13, nosotros vemos, hermanos, que los moradores de la tierra, ¿qué es lo que hacen? Temen a la bestia, le dan gloria a la bestia y adoran a la bestia. Ahora el mensaje del Evangelio, el Evangelio llama al hombre, a los moradores de la tierra, a arrepentirse y dar un giro en 180 grados y los llama, hermano, a responder al mensaje eterno del Evangelio. Y le dice, hermano, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle, ¿qué cosa? Gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice, termina el texto: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, la motivación correcta y que nos va a llevar a nosotros a permanecer enfocados en nuestra misión como iglesia es, hermano, el anhelo y el deseo de que aquellos que me rodean se vuelvan a Dios y adoren a Dios y le den gloria a Dios. Esa es la motivación correcta. Ni siquiera, hermano, la motivación, y ahorita hablamos de nuestros hijos, de nuestros familiares, ni siquiera la motivación debe ser para que no vayas al infierno. No, la motivación es: mi hijo, hija, vecino, compañero de trabajo, cree el Evangelio, arrepiéntete, dale la gloria a Dios, tu Salvador y tu Creador. Adóralo a Él. Deja de adorar la bestia y adora al Cordero de Dios. La motivación correcta, cuando tú, hermano, amas a Cristo, cuando la gloria de Cristo, hermano, informa tu vida, cuando la gloria de Cristo deslumbra tus ojos y tú estás apasionado con Cristo, tú vas a querer que otras personas conozcan a Cristo. Tú vas a querer que otras personas amen a Cristo, adoren a Cristo y le sirvan a Cristo, porque tú vas a entender que Cristo es mejor que esta vida. Tú quieres que todos conozcan al Cristo que te salvó. Y hermano, esa es la motivación para ir y predicar el Evangelio. De manera que al principio de este estudio esta noche mencionamos, si usted recuerda, que una de las razones por las cuales hoy no llevamos a cabo nuestra misión es porque hemos perdido la urgencia de predicar el Evangelio, porque hemos perdido de vista las implicaciones eternas del Evangelio. Pero también, hermano, una de las razones por las cuales nosotros hemos fallado en llevar a cabo nuestra misión y se nos hace tan difícil de llevar a cabo esta misión es por nuestra falta de amor a Dios, porque Babilonia, el espíritu de este mundo, nos ha enseñado y nos ha discipulado a amarnos más a nosotros de lo que nosotros amamos a Dios. Y por eso hemos perdido la urgencia de ir a predicar el Evangelio, porque hemos perdido de vista las implicaciones eternas de este mensaje, y también porque hemos perdido, hermano, nuestro amor por Dios se ha enfriado. La única razón por la cual tú y yo no se nos hace tan difícil de vivir en esta misión de predicar el Evangelio es porque no amamos,
nos amamos a nosotros más de lo que amamos a Dios. Y lo único que puede revertir esa realidad es ser recordados continuamente del mensaje del Evangelio. Que Dios te amó tanto, que siendo pecador y pecadora, estando bajo justa condenación y mereciendo el justo juicio de Dios, Él te miró en tu miseria y Él vino a este mundo a salvarte, a morir la muerte que tú merecías. Y cuando tú eres recordado día tras día, semana tras semana de esa verdad, tu amor por Dios se va a renovar. Y tú vas a querer entonces que otros escuchen esta verdad. Hermanos, cuánto tú y yo necesitamos ser renovados, que nuestro amor por Dios sea renovado por medio del Evangelio. ¿Cómo tú y yo respondemos a la luz de esta verdad? Número uno, si tú estás aquí en esta mañana, en esta noche, y tú eres cristiano, tú estás en Cristo, pídele a Dios esta noche: Señor, renueva mi pasión por el Evangelio. Esa debe ser tu oración. Renueva mi pasión por el Evangelio, que yo pueda entender la urgencia de proclamarlo, pero también de escucharlo. Ayúdame a modelar esta urgencia delante de mi familia. Eso es lo primero que debemos hacer. Y pedirle a Dios: Señor, usa el Evangelio para renovar mi amor por ti. Si tú estás aquí en esta noche y eres cristiano, en esta semana, hoy, ve, hermano, esta misma noche, ve y predica el Evangelio a todo lo que Dios ha puesto en tu vida, a todas las personas que Dios traiga en tu vida. En esta semana, no dejes que esta semana termine sin tú predicarle el Evangelio a un vecino, a un compañero de trabajo. Hermanos, esta verdad, el Evangelio cambia, hermano, cambia la manera en que nosotros vemos incluso nuestras circunstancias y nos lleva a usar nuestras circunstancias para ir y predicar el Evangelio. Te pongo un ejemplo rápido y termino con esto. Te levantaste tarde para ir al trabajo, y cuando sales y te montas en tu carro para ir al trabajo, te das cuenta que tu carro tiene la llanta como ponchada. Se te explotó una llanta. ¿Cómo tú te sientes en ese momento? Frustrado. ¿Cómo va a pasar esto? Y mira, y nos enojamos, y a eso nos echa a perder, ¿qué cosa? La mañana. Y ahora mira, voy a llegar tarde y porque tengo que ir a la llantera para que me arreglen el carro. Pero cuando el Evangelio, o tú entiendes la urgencia del Evangelio y tú entiendes que tú fuiste salvado para llevar a cabo una misión, tú vas a ver eso como una oportunidad para ir y predicar el Evangelio al que arregla la llanta de los carros. Ahí, cuando tú estás ahí, mientras ellos te están arreglando la llanta, tú no estás ahí maquinando. Apúrate, que tengo que ir para el trabajo, pero como se demoran esta gente, no, tú vas a decir que se demoran, yo voy a predicar el Evangelio. Porque Dios ordenó que se me ponchara la llanta para que yo estuviera hoy aquí, porque esta persona necesita escuchar el Evangelio. ¿Sí ves cómo el Evangelio cambia? La manera incluso que nosotros vemos nuestra vida, nuestras circunstancias, porque nos enseña que hemos sido salvados para llevar a cabo una misión. Y esa misión es una misión urgente, que necesitamos llevar a cabo a través de la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude a llevar a cabo nuestra misión. Y si tú no eres cristiano esta noche, como te decía hace un momento atrás, lo más importante, la noticia más importante que tú puedes escuchar es esta: Cristo murió por tu pecado. ¿Por qué ir al infierno si Cristo murió por ti? Teme a Dios, dale la gloria a Él, arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en su Hijo, y adora al Creador y Salvador de tu alma. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido explicada. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Solamente nos queda rogarte esta noche: prospérala, oh Dios, en nuestras almas. Señor, santificando a tu pueblo, movilizando a tu pueblo en esta misión urgente y gloriosa que tú nos has dado.
Oh Señor, ayúdanos a vivir para proclamar el Evangelio. Que cada uno de nosotros esta semana seamos intencionales en hacer discípulos, predicando el Evangelio a los inconversos y recordándole el Evangelio a nuestros hermanos. Oh Señor, prospera tu palabra esta noche en el alma de los que no te conocen, usando el mensaje del Evangelio para salvar sus almas. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, vayan en paz. Que la paz del Señor sea con ustedes.